Regresamos, ahí estamos. Ya. Perdón, chicos, se nos cortó un poquito la señal, nos está fallando un poquito. Voy a bajar un poquito más la cámara. Sí. En lo que se conecta la gente otra vez. Ahí está, Ya estamos comenzando, ya la gente se está volviendo a conectar. ¿Sí? Bienvenidos, una disculpa, pero en estos días de pandemia se está saturando mucho las redes. Ya nos explicaron en la empresa que es el proveedor de cable y nos dice que no estaban preparados para tanto Tanta consumo, gente. para tanta gente conectada al mismo tiempo. Entonces les pedimos una disculpa, son cuestiones que no están dentro de nuestro Sí, control. perdón, de verdad. Pero ya regresamos. Ya estamos de regreso. Vamos a empezar a compartir otra vez todo. Pero bueno, ya estamos de regreso. No es justo, nos están saboteando. Sí, son las luchas que se encuentran. Pero bueno, vamos para que se conecte un poquito más de gente. Gracias, Marco Antonio. Gracias, voy a compartir otra vez. Como siempre, espérense, aunque se desconecte, vamos a hacer lo posible por volvernos a conectar y a reconectar y a reconectar. ¿Tampoco tú no sales en esto? Hasta que terminemos el... Sí, voy a empezar a compartir otra vez en todos los grupos. Ok, ya empezamos a subir. Disculpen, chicos, se nos cortó la transmisión. Empezó a fallar y pues mejor decidimos terminarla. Así empezó la semana pasada. Entonces mejor decidimos terminarla y volver a comenzar, obviamente en la parte del tema en que nos quedamos, ¿no? Que ahorita la parte en la que nos quedamos es que dice la iglesia referente al tema de la Santa Muerte. Ok. La iglesia, como lo decía, básicamente lo que no reconoce son dos cosas. Uno, que exista la Santa Muerte, y segunda, que sea santa. Ajá. Está en contra de que se le haya denominado el prefijo o el título de santa. De santa. Porque ellos, dentro de su sistema, el procedimiento para nombrar a una persona santa, pues no aceptan esta situación. Entonces, vamos a decir, en la Biblia, ¿qué es el Seol? S-E-O-L, Seol. Me voy a permitir leer un poco. En el Antiguo Testamento se refiere al lugar al que iban todos los muertos, inmediatamente al morir. Algunas veces, esta palabra Seol se traduce como sepultura, algunas veces como infierno. Dependiendo de los individuos, son vistos o no en el pasaje respectivo como justos. Mas este procedimiento involucra el importar distinciones al Antiguo Testamento que no fueron clarificados hasta en los misterios de Jesús. Prefieren traducirlo como Sheol, como sepultura, pero al principio se manejaba como el infierno, es el lugar donde iban los muertos. Ok. Según la Biblia, dependiendo cómo te portaras, ya empezaba en el Antiguo Testamento, según la Biblia. ¿Sí? Respeto otras religiones, claro, y después vamos a hablar de otras cuestiones. Pero según la Biblia actual, existía un lugar a donde iban todos los muertos y depende cómo te portaras o cómo te habías portado, ¿sí? Era lo que te sucedía. ¿Sí? Quiere decir que la Biblia sí acepta, ¿sí?, que después de muerto ibas a un lugar. O sea, no te quedabas, ¿sí? No desaparecías. Tu alma se iba a un lugar antes de ir al cielo. ¿Sí? Ok. Entonces, la Biblia se maneja, se habla de lo que es el lago de fuego. ¿Sí?
El lago de fuego, en este libro, o sea la Biblia, se describe como el lago de fuego, como el lugar preparado por Dios, donde sufrirán tormento eterno Luzbel y sus ángeles. Ay, no. Quiere decir lo que nosotros conocemos como el infierno. El infierno, claro. Sí, ese es el lago de fuego. No dice el infierno, se dice el lago de del fuego. Así como todas aquellas personas cuyos nombres no aparecen en el libro de la vida. ¿Sí? Que no recibieron la salvación de mediante Jesús. Entonces, quiere decir que en la Biblia sí aparece el lugar a donde cuando mueres te vas, Claro. antes de ir al cielo, que de ahí depende si te portaste bien, si actuaste bien o si no, ¿sí? Entonces está el cielo y era el lago de fuego. El lago de fuego que es el que Dios nombró así al lugar donde desterró a Luzbel y a sus ángeles, ¿sí? Y ahora ahí mandan a todos los que se portan mal. O sea, que lo sigan a todos. Bye, Lulu. ¿Sí? Pasamos a nuestra siguiente pregunta. Ok. Bueno, vamos con nuestra tercera pregunta del tema del día de hoy. Chicos, recuerden que es Santa Muerte, realidad o ficción. Y nuestra tercera pregunta es, entonces desde el principio de todas las religiones existe la Santa Muerte. O sea, todas las religiones y desde ese existe la Santa Muerte. Existe, al principio existía la creencia de un ángel de la muerte. Así lo nombraban, el ángel de la muerte. Y muchos creemos que es un ángel, que es un ente de luz, una deidad, ¿sí? El concepto de un ángel de la muerte existe en múltiples tradiciones religiosas. Sin embargo, ¿hay un ángel de la muerte en la Biblia? ¿Se menciona en la Biblia el ángel de la muerte? Hay un ser cuyo propósito principal o único es destruir la vida humana, terminar con la vida humana. No hay ningún llamado ángel de la muerte en la Biblia. ¿Sí? Mas no quiere decir que no exista. No, la Biblia no lo menciona como tal, no lo reconoce. Ok. ¿Sí? Aunque anteriormente y en otras culturas sí. Sí. Pero a raíz de que sale la Biblia, cañanga, no. Bye, Lulu. No Ok. lo mencionan al ángel de la muerte. Ya desde ahí, el ángel de la muerte lo toman como uno de los jinetes del apocalipsis. Ah, ok. O sea, ya desde ahí ya lo toman como si fuera un personaje, Claro. como algo de castigo. Claro, se la Santa Muerte la relacionan con algo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, aquellos que creen que un ángel de la muerte típicamente señalan tres pasajes. Primero está la afirmación de que en el Éxodo se habla del ángel de la muerte. Sin embargo, no hay ningún ángel mencionado en los versículos anteriores. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, es el Señor, Dios, ¿sí?, quien realiza el juicio, no un ángel. Esto está en Éxodo 11:4 y dice, pasaré. ¿Sí? En Éxodo 12:29 dice, el Señor hirió de muerte. Okay. Recordemos que la parte del Éxodo es cuando Moisés va a liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Llegan las plagas, ¿no? Y entonces, en algunas películas, dice que una de las cuestiones que pasó, que hizo Dios, es que pasó el ángel de la muerte, que le dijo al pueblo de Dios que tenían que sellar sus puertas y todo, porque se iba a llevar a todos los primogénitos. Y en algunas películas aparece el ángel de la muerte, que es el que pasó y se llevó a todos esos niños, inclusive llevándose al primogénito del emperador, que fue cuando él decide liberar
al pueblo de Dios, y ya después la historia ya no la sabemos. Okay. Entonces, en la Biblia dice, no dice el ángel de la muerte. Okay. No dice el ángel de la muerte. ¿Sí? Un segundo pasaje que algunos usan para apoyar la idea de un ángel de la muerte es en la Segunda de Reyes, donde dice, esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. El ángel del Señor es el que realiza este acto, no es el ángel de la muerte. Porque hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o lo que pasó antes de que la Biblia la sacaran los romanos. Anteriormente, a Dios se le tenía temor. ¿A poco? Sí. Mira, esa no me la sabía yo. Sí. Y castigaba. Y creo que muchos de gente tampoco, ¿eh? Y castigaba. Y él decidía quién vivía y quién no vivía. Okay, Ese era el poder de Dios. Impactada, no sabía Ese yo. era el poder de Dios y era la decisión de Dios. No era tuya, era de Él. Entonces venía el Señor, te arrebataba la vida. Ajá. Y vámonos. Y bye. Entonces. Ok. El tercer pasaje también asocia la muerte como un ángel. En 2 de Samuel dice, por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esta mañana hasta el tiempo señalado y en todo el país, desde Dan hasta Barseba. Murieron 70,000 personas. Entonces, el ángel del Señor, porque se diría el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Arauna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto al de Aruna. Aquí, como en Segunda de Reyes, es el ángel del Señor. O sea, que sí, no era el Señor, era el ángel del Señor. Okay. Quiere decir que había un ángel. La misma Biblia en el Antiguo Testamento te dice que hay un ángel encargado por Dios para arrebatar la vida, para castigar. Entonces, en esa situación obviamente era un castigo. Claro. Pero era el que castigaba era Dios y está hablando y le dice al ángel del Señor, o sea, a su ángel, le dice detente, no dice sí. Yo me detengo, no, le dice detente, que estás haciendo daño. Entonces, ya ahí están hablando que hay un ser de luz, que existe un ángel o existió un ángel, ¿sí? El cual era el encargado de arrebatar la vida. Ponerse en los comentarios. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, en Apocalipsis se habla de ángeles o mensajeros, ¿sí? Que matarán a muchos en los últimos días. Una vez más, a ninguno de estos ángeles se le llama el ángel de la muerte. La Biblia apoya la idea de que Dios puede usar ángeles para llevar a cabo sus juicios, incluida la muerte. Pero esto no es lo mismo que un ángel de la muerte en específico, cuya única tarea es quitar la vida. En resumen, el concepto de un ángel de la muerte no se enseña específica y explícitamente en la Biblia. Por lo cual, los hermanos católicos, el Vaticano y todas las autoridades de las iglesias no aceptan la existencia, pero sin embargo no te explican y no te dicen quién era ese ángel, quién era ese personaje dentro de la Biblia del cual están refiriéndose. Claro. O sea, te inculcan que es malo. Te inculcan, te dicen que es satánico. Pero entonces vamos a empezar con las contradicciones y vamos a empezar con la polémica. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No existe un ángel? No es un ángel. No es divino.
Ok. Entonces, yo quiero pensar, entonces Dios contrataba ¿a qué? ¿A un sicario? ¿A un ser? ¿Alguien que trabajaba 12 horas con él y 12 horas con Exacto. Satanás? O sea, entonces, ¿cómo está el asunto? Pero acuérdense que la creación de la Biblia, que también en eso lo vamos a tocar más adelante en otro tema, claro. ¿sí? Dios dejó de ser malo. En el Antiguo Testamento, Dios era poderoso, se enojaba. Sí, claro. Y existía el temor a la ira de Dios. A partir de la iglesia, saca la Biblia, nos dice que Dios es amor. Y ahora el malo, ahora el de la ira, es Satanás. Ahora el que se encarga de todas las cuestiones malas ya no es Dios. Entonces ahí nos están contradiciendo. Ahí nos están desviando la información. Algo sucede porque al principio era tener temor a la ira de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ahora Dios es amor. ¿Sí? Vamos a tocar, eso es en cuanto a lo que viene siendo la Iglesia Católica. Sin embargo, en otras religiones, en otros países, en otras culturas, también se reconoce un personaje, un ser con las mismas funciones. Ok. Azrael es uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte entre los judíos y los musulmanes. Tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgadas. Entonces ya estamos hablando que los musulmanes y los judíos sí reconocen a un ángel de la muerte, ¿sí? Que sí existe un ángel de la muerte. También es llamado Abu Yaría por algunos musulmanes y Mordek entre los persas. Su nombre deriva del árabe israelí que significa aquel a quien Dios ayuda. Quiere decir que Azrael es el ángel de la muerte. Es el primer nombre ¿Qué le dan? reconocido ante una institución religiosa. Desgraciadamente no es la católica, que es la que nosotros tenemos, es la musulmana, y es el que ayuda a Dios. Okay. Y es encargado, obviamente, pues de lo que estamos viendo, ¿sí? En el Islam, contrario a lo que se piensan muchos, no aparece este nombre en ninguna parte del Corán, pero sí aparece en el Hadís. Pero la imagen más común en este Hadís es la aparición de la figura del ángel de la muerte o Malak al-Maut, sin mencionar su nombre. Azrael fue conocido inicialmente como el ángel de la ley, no era el ángel de la muerte. Él era el que aplicaba la ley. ¿Cuál la ley? La ley divina, la ley espiritual. Generalmente se le describe como un arcángel bajo las órdenes de Dios, a Azrael, defensor del concepto de la muerte, menos lúgubre que su situación más conocida. O sea, no era esquelética, no era así que da miedo. Era bello, era bello, porque era un arcángel. Ah, ok. Tenía la labor, pero se representa como una persona bella. Eso es muy interesante. Ahí te digo en qué momento ya lo empezamos a manejar así. O sea que no todo siempre se vio como la imagen que es ahora, ¿no? No, porque es un ángel. Era un ángel. Los ángeles eran... Catalina Laguna, saludos mi amor. Magali Juárez, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Saludos mi amor, saludos, bendiciones. Recordemos el tema de hoy, Santa Muerte, realidad o ficción, con Valentina Tarot y el hermano Arcano 11, Brasil. Ok. Seguimos entonces. En la mitología griega... Ahí estamos ya. Ya, ok, perdón chicos, ay, es que de verdad batallamos bastante con la señal. Les pedimos una disculpa, pero aquí seguimos, y ahorita al final voy a estar aceptando sus solicitudes de amistad que me están llegando, gracias. Ahorita ya saben que terminando, ya. Bueno, seguimos con el tema. En la mitología griega, vamos a ver qué dicen los griegos. Ok. Ellos conocían Thanatos
era la persificación de la muerte sin violencia, o sea, de una muerte dulce, de una muerte amable, no de la muerte trágica, no de la muerte maligna. De Thanatos viene todo lo relacionado, por ejemplo, con la tanatología, que es el estudio de la muerte, del bien morir. Por eso es que cuando estamos con un familiar que ya tiene una enfermedad que ya no se va a poder curar y va a fallecer, te llevan a estudiar la tanatología. ¿Qué quiere decir? La forma amable y, como quien dice, tomarle el buen lado. Y eso ya viene desde los griegos. El ángel de la muerte aparece en varias religiones bajo nombres diferentes. No los voy a explicar todos porque son muchos, ¿sí? Pero en el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, te voy a decir, los chinos, las culturas orientales también tocan ese tema de un personaje, de un ser encargado de cortar lo que nosotros llamamos el hilo de plata, que es el enlace de vida de tu alma con Dios, tu puente. Okay. De esta forma, es como se le da la encomienda a un ser, Dios le da la encomienda a un ser, un ángel, como le quieran llamar, de cortar la vida a los hombres y presentarlos ante Dios para ser juzgados y ganarse o no el regreso al paraíso. Y es a partir que ahí que se sabe de un ser celestial que viene del cielo, encargado por Dios para cortar la vida y llevarnos a su preciosa presencia. Entonces, obviamente, nosotros no estábamos, no nos tocó, No, pues no. pero en todas las religiones, absolutamente en todas, y reconocen con varios nombres Que sí, efectivamente existió. existe Bueno, en ese entonces existió y existe un ser divino, o sea, que viene de Dios, no viene del infierno, un ser divino que es el encargado de venir por nosotros. un ángel. Un ángel, un ser de luz, ¿sí? Que es el encargado por Dios. Por lo tanto, no existe en ninguna muerte condenó al hombre por el pecado de Adán y Eva. Desde ahí los condenó, les quitó la vida eterna y los condenó a morir. Y desde ese entonces, ya Dios crea y le da poder, empodera a un ángel para hacer esta labor. Entonces, la Iglesia Católica nos dice que Dios te condena a morir y que esto va a llegar a pasar hasta que se limpien los pecados y vuelva a venir al mundo, ¿sí? Pero él ya está, no hay en ninguna religión. A ver. ¿Ya? ¿Se fue? Creo que sí. Creo que se nos fue. Sí, se nos fue. Entonces, ¿Sí? sí. Que se corta. A ver, díganos si estamos, digan por eso Ya. a las 5 de la mañana. De hecho, perdón chicos, se nos está cortando demasiado la transmisión, pero ahora decidimos no recortarla y volver a hacer otra. Disculpen, es que vamos a los saludos. Saludos para Johnny de Veracruz, Mac Palacios. Saludos, mi amor, saludos, siempre tan hermosa. Gracias, ya sabes. Fabi, sí, mi amor, Martínez se cortó la transmisión, pero ya. Regresamos. ¿Saben qué? Vamos, venimos. Ok, ahora volvió. Gracias, chicos. Gracias. Pregunta del tema de hoy: Santa Muerte, realidad o ficción. Vale, nuestra siguiente pregunta es. Ok.
¿cómo empieza el culto a la Santa Muerte en México? Ok. Porque ya ahorita ya vimos desde Los inicios desde hace 3500 años. Y ahora cómo comienza el culto, pues en México, ¿no? Ok. En México es el país donde más cuestiones de nuestros antepasados empezamos a conocer el culto a la Santa Muerte, aunque en la actualidad en todo el mundo, en Holanda, en Polonia, hay grupos de la Santa Muerte, pero han sido gente o que ha venido a conocer por medio de los programas que se han trabajado para dar a conocer el culto, o mexicanos o latinoamericanos que se han ido a vivir a esos países. ¿Cómo empieza? La Santa Muerte, Santísima Muerte o la Muerte es una figura popular mexicana que es personificada por medio de un esqueleto. Ajá. Y es objeto de un culto. Aquí vamos a empezar a hacer es un culto, no es una religión. Es un culto. Es un culto. ¿Qué es un culto? Es algo en lo que tú le rindes un respeto, le rindes fe, le tienes fe y haces rituales. ¿Sí? Entonces no es religión. No es una religión. Culto. No es una iglesia, no es la iglesia de la Santa Muerte, que son cosas distintas. ¿Sí? Diversas iglesias como la Iglesia Católica, Bautista, Presbiteriana, Metodista, entre otras, rechazan y condenan su veneración. Algunas corrientes se oponen a que se le adjudique el título de Santa Muerte. ¿Por qué? Porque para ellos una persona alcanza la santidad, pero tuvo que haber vivido, ser encarnado. Ah, ok, entonces por eso es el debate de... No porque sea mala. Y ahí la gente se confunde, dice, es que no es santa porque es mala. Ajá. No, no es cierto. El Vaticano no reconoce el término o el título de santa porque No. para alcanzar el título de santo debiste de haber sido encarnado. O sea, un ser humano como tú, como yo, como cualquiera, que alcanzó la iluminación divina, que se portó muy bien con la gente, que tuvo una conexión con Dios. Y entonces es como cuando al morir la gente pide que lo canonicen y después que lo santifiquen. Entonces, un ángel de la muerte no puede ser santo porque no ha sido encarnado. Entonces, por eso es que la iglesia no reconoce el título como la santa. Sin embargo, nosotros le hemos puesto el título de santa, ¿sí? O se le dio el título de santa por los milagros, por todo el bien y todo lo que ella le ha concedido a todos los devotos. Por eso se le dio el nombre de santa. Hace cuenta que el Vaticano tiene, como quien dice, son los únicos que pueden determinar si un santo es santo o no. Ah. Así. Entonces, aquí hay una cuestión. Porque no todos los creyentes en la Santa Muerte somos católicos. Que sea una de las religiones de más presencia a nivel mundial, sí. No quiere decir que todos estamos bajo la ley de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, esa ha sido la pelea. Sí, dicen que no es santa, pero para los católicos. Pero para los demás, para los que cultamos, para nosotros sí es santa. Claro. Ok. Entonces, en México, desde el año 2005, el culto que promovía la Santa Muerte, se canceló el registro. En México se quiso hacer iglesias, se quiso hacer que fuera una religión, pero en la época de Salinas de Gortari, Dijeron que no. que casualmente Salinas de Gortari es uno de los más grandes satanistas que ha tenido México, ¿verdad? Prohibió, hicieron un decreto, dijeron que no.
Entonces, todos aquellos hermanos que habían metido su solicitud ante la Secretaría de Gobernación para registrar, inclusive hubo quien, un movimiento para registrar el nombre de la Santa Muerte, más como marca, ¿A poco? ¿sí? Más como marca que como un título a una. Bueno, total, no se da. Entonces, ¿cómo se empieza a dar el culto a la Santa Muerte? Lo habíamos dicho en un principio, llegan los españoles, dicen que es prohibido, que es satánico. Entonces, sin embargo, para nosotros era algo que era de todos los días, como adorar al sol, como adorar, hacer el culto al sol, a la luna, claro, al maíz, a la tierra, al agua, a los elementales. Y todos los cultos se siguieron llevando a nivel de escondidas. Existe documentado en el año casi de 1605, 7, no me acuerdo más o menos, 5 7, ¿sí? Un documento que se envió a Europa, imperio que estábamos aquí ya gobernados nosotros, ¿verdad? Donde le solicita el emperador aquí en México, le solicita a las autoridades allá en España, ¿verdad? Para que se haga un decreto, le autoricen un decreto, una ley, para prohibir el culto a la muerte. Ahí es el primer documento que sí existe, donde se registra en el año 1605, 1607, ¿sí? Donde le piden permiso porque ellos aquí en México, en la Nueva España, no en México, en toda Latinoamérica, para prohibir el culto a la muerte. Porque era tan fuerte, que no podían pararlo. Sí, llegaron y montaron sus iglesias encima de las pirámides del Sol. Ajá. Sí, llegaron y mataron a mucha gente que no se quiso convertir a la fe católica y los mataron. Pero no podían controlar. Entonces lo tenían que hacer ley y tener castigo de cárcel o de muerte, de una pena, a todos los que profesaban en ese entonces el culto a la muerte. Ya queda registrado en el año 1600 y pico que efectivamente aquí nosotros ya tendríamos un culto a la muerte. Ese es el primer, 1605-1607. ¿Sí? En la actualidad el culto a la muerte se remonta a 1795. 1795, cuando los indígenas adoraban a un esqueleto que le llamaban muerte, en un poblado del centro de México, y hay testimonios de que este culto permanece oculto en los últimos 3 siglos. La leyenda popular es transmitida de boca en boca, fue transmitida de boca en boca, porque obviamente, pues no, si lo escribías o si cualquier cosa, te comprobaban, pues te daban matarili. Entonces, alrededor de los años 60, 1960, en el hermoso municipio de Catemaco, Veracruz, Precioso. una persona local vio una figura de la muerte dibujada en unas tablas de su choza. ¿Sí? Se plasmó una imagen de una muerte. Esa no la sabía. Entonces, este personaje se fue corriendo a decirle al padre de la iglesia de ahí de Catemaco que viniera A ver, ¿sí? Y la canonizara, porque ya se había aparecido en México ese ser que ya sabían de boca en boca que existía, el ángel de la muerte, el dios de la muerte, o simple y sencillamente la muerte. Fue la primera imagen plasmada que hubo, y obviamente pues fue el primer rechazo que hubo. claro está. Recordemos que Catemaco, la influencia de ahora es conocido porque es la tierra de los brujos, se hace el festival de los brujos, pero más que santo es satánico. Ah, sí. Aunque se venera a la Virgen de la Mercedes. Eso sí. De la Virgen del Carmen, perdón, es la Virgen del Carmen, no es de la Mercedes. Ok, entonces, 1960. La primera vez, estamos hablando
40, 60 años. A los 60 años. Cuando ya empieza en México, ahí en Catemaco, ¿sí? Ya hay la primera imagen. Pero obviamente esta imagen era una sombra. Claro. No estaba así como ahora la conocemos. Era algo, una silueta. ¿Sí? Entonces, obviamente se negaron con hacerlo, tachando como un rito de satanismo el querer dar culto a la muerte. Entonces, ya en 1960, en los años 60, entra muy fuerte la controversia y ya se empieza a decir que es un rito satánico. ¿Sí? Entonces, de ahí que este culto se sigue manejando y se sigue difundiendo de persona a persona. Hoy con las redes sociales, bueno, pues tenemos esta posibilidad. Pero antiguamente yo me imagino pues que yo le tenía que decir a mis hijos, yo le tenía que decir a mis nietos, y cuando yo moría, pues mis hijos y mis nietos a los suyos, y de esta forma fue como fue manteniéndose el culto a la muerte. Ok. La enorme diversidad que ostenta México se dio en gran parte gracias al choque cultural ocurrido hace 500 años con la llegada de los españoles. En lo que hace a la espiritualidad, se fusionaron dos cosmovisiones con su fe, sus deidades, su temor a lo desconocido y la esperanza de la vida eterna después de la muerte. A pesar del plan sistemático de los invasores por imponer su fe, los pobladores nativos siguieron adorando a sus deidades y celebrándolas bajo el nombre de santos católicos. Porque aquí ya empieza a tocar el nombre. Santos católicos. Porque los españoles nos obligaron a aceptar un solo Dios. Ya no había el Dios de la luna, el Dios del sol, el Dios del maíz, el Dios del agua. No, Dios había uno. Entonces, con toda la mezcla que hicieron los indígenas, como venían los españoles y traían a Dios y a sus santos, pues ellos reconocieron a Dios, le quitaron sus dioses, el título de dioses, y los volvieron santos. Este es el origen del nombre de la Santa Muerte. ¿Sí? Es un origen indígena de reconocimiento de personaje de poder, de una deidad, pero que por el miedo y el terror a que les dieran crán, no le decían diosa, no le podían decirlo, entonces le dieron el título de santa, para igualar al nivel de los santos que traían los españoles en la iglesia y en la fe católica. Los pusieron a la misma importancia, dijeron, ok, aceptamos que hay un solo Dios, pero de ahí en fuera todos los demás con los cuales nosotros creemos, para nosotros son santos. Y ahí surge el año, estamos hablando del año 1605, y aquí ya lo estoy checando, que es cuando se pide el documento. ¿Para qué? Para prohibir el culto, para que pueda ser castigada la persona, ¿sí? Y aquí ya sale el nombre del título de la Santa Muerte. Es un nombramiento que no le dio el Vaticano, que no le dieron los satanistas, que la misma hermandad indígena mexicana le dio para subir y colocarla en el mismo nivel, al tú por tú, de todos los santos que traían los españoles. Eso es cómo inicia y dónde surge el nombre de la Santa Muerte. 1605, tenemos 415 años llamándola Santa Muerte. ¿Ok? Ok. Vamos a continuar, chicos, con nuestra siguiente pregunta. Ok, dice, ¿dónde se venera el culto? Ok. Bueno, como lo dije en un principio, el culto ya ha crecido, obviamente. El culto a la Santa Muerte no nos las pueden quitar, es como el tequila. Aunque se produce tequila en Japón, pero es de aquí de México.
El culto es mexicano, ¿sí? En otros países se rinde culto a la Santa Muerte con otro nombre. Se hace el culto a la muerte y en algunos lugares es varón y en algunos lugares es mujer, ¿sí? Entonces, el culto a la Santa Muerte básicamente es aquí en México. En algunos otros países, en Estados Unidos por la cantidad de migrantes que han salido, ¿sí? Y en las comunidades latinas ya se ha segregado mucho el culto a la Santa Muerte, ¿sí? Entonces, existen denominaciones religiosas asociadas a este culto, ¿sí? Denominaciones que, le repito, no están registradas, no son registradas. La Secretaría de Gobernación no les ha dado el permiso. Por lo mismo siguen siendo, como quien dice, clandestinas. Okay. Aunque ya existen templos, capillitas y algunos lugares que ya son muy arraigados en el pueblo mexicano, de dónde ir en la fecha que ellos celebran a la Santa Muerte y a esos lugares. Entonces, hay algunos que son muy conocidos, ¿sí? Inclusive pueden buscar en internet, hay videos. Yo he tratado de mantener algo de información para que la gente vaya, se acerque, conozca, vea la fe que tiene el pueblo mexicano. Claro. Independientemente si cultas o no cultas, ¿sí? Pero que vayas y que conozcas, que te informes, para que le pierdas ese miedo y creer que esto es malo, que esto es de asesinos, de ladrones, de gente de maldad, de violadores, de gente que está nada más en la presa, que no, eso no es el culto. Lo que tú hagas, eso no tiene nada que ver con la Santa Muerte. El culto es una cosa y el que sea borracho, drogadicto, narcotraficante, ratero, empresario, prostituta, no tiene nada que ver con la Santa Muerte, ¿sí? Ahí hay que romper ese mito. Entonces está, por ejemplo, vamos a la primera iglesia católica apostólica tradicional, México, Estados Unidos. Así fue lo primero que empezó a salir cuando la Secretaría de Gobernación en época de Salinas de Gortari, que era el presidente actual, el presidente de México, negó y cerró las puertas a toda posibilidad de que una iglesia fuera registrada como tal y reconocida por el gobierno mexicano de la Santa Muerte. Okay. Entonces, la Iglesia Católica Apostólica Tradicional México USA, ubicada en Tepito, ¿sí? Es la única que llegó a alcanzar una personalidad jurídica. El líder del culto era David Romo Guillén, ¿sí? En Tepito. En Tepito. Tepito es un barrio muy conocido aquí en México, entonces pueden buscar ahí en internet. Existe el Santuario de la Santa Muerte Internacional en Tultitlán, ¿sí? En el Estado de México. Denominación que nunca alcanzó el registro. El líder del culto fue Jonathan Legaria Vargas, conocido como el Capitán Pantera para todos los hermanos. Lo mataron, lo balacearon, le metieron a 10, a 8, a 5 kilómetros, a 2 kilómetros. Ya. Volvimos. Ya regresamos. Disculpen, ya saben que pésimo nuestra señal. Bueno, volvimos. Entonces, continuamos. Nos quedamos con que el Santuario de la Santa Muerte de Tultitlán, fundado por nuestro hermano el Capitán Pantera, mide 22 metros de altura. Ay, sí, está increíble, la verdad. La Santa Muerte de ahí mide 22 metros de altura. Muy, para la gente que tenga oportunidad de irla a ver, ¿verdad? Se celebran misas, sí se celebran misas ahí. Apenas murió también, bueno, se quedó cuando mataron a Pantera. ¿Ya se murió la mamá? Ya se murió. Ah, ya se murió la mamá. Cuando mataron a Pantera, su mamá es la que se quedó con esta encomienda, con este culto de dar a conocer en homenaje a su hijo, en pago a que ella pudo recuperar el cuerpo de su hijo y lo siguió, y apenas acaba de morir. Pero ya ahí sí hay iglesia,
O sea, tú sí puedes ir. Ahí sí hay misa. Ah, pues la gente que da oportunidad de ir, vayan, es muy, Ahí muy sí hay padre. misa. Ahí hay un hermano sacerdote que es el que da la misa, ¿sí? Y es una misa tradicional, pero obviamente, ahí vas a ver toda la mesa. Pueden buscarlo en internet, el altar de la Santa Muerte de Tultitlán. Ahí van a ver lo maravilloso que es ese lugar y lo imponente, porque vas en coche, en avión, en bicicleta, en helicóptero y te la encuentras y no te escapas. Después está el altar de la familia Romero Romero. Yo creo que es el más popular, el que trae más gente. Está en Tepito, ¿sí? Mes a mes, cada día primero se realizan los rosarios. Se hace una fiesta muy grande. Saludos a toda la banda, a todos los hermanos de allá de Tepito. La líder, ¿sí? Es Enriqueta Romero, conocido como Ketita. Ay, Amiga, sí, un saludo a Ketita. Ketita preciosa. Sí, un personaje muy importante dentro del culto en este país. Búsquenlo, en la revista viene el reportaje, lo hicimos. Ah, sí, ¿De Ketita? está la revista. Sí, ¿eh? Nada. Ah, ok. Está la Congregación Nacional de la Santa Muerte. Esa está en Ecatepec, ¿sí? Su líder es Héctor González Trinidad y Luis González Nava. Y está la Catedral de la Santa Muerte. Ya existe una catedral, aunque repito, no está reconocida como tal ante las autoridades, ¿sí? Pero existe la catedral. Está ubicada en el Mercado Sonorita en Pachuca. Yo tengo mis reservas, pero bueno, ya después explicaré mis comentarios. Sí, pero sí existe. Como la Catedral de la Santa Muerte. Más, yo en lo personal, a título muy personal, y no quiero echarme a nadie encima. No, yo tampoco. No la recomiendo, porque ahí está Satanás. Ahí cultan a Satanás también. Y a otros seres que no les digo. Pero sin embargo, hay gente que asiste. ¿Qué va? No. Hay gente que va y que es uno de los lugares más reconocidos y más frecuentados de la gente que hace culto a la Santa Muerte. Yo en lo particular hago cortocircuito con ese lugar, pero también con otros muchos hago cortocircuito, ¿no? Pero ahí digamos que no se venera a la Santa Muerte. Para empezar, pero tengo que tocarlo porque me van a decir que qué onda con la catedral. Está en Pachuca Hidalgo y no lo recomiendo yo, pero sin embargo búsquenlo en Facebook, en YouTube, y ahí también pueden buscarlo, y ahí busquen el video, busquen la entrevista, ¿verdad? Y ahí espero sus comentarios para que nos digan qué opinión tiene de este lugar, del Mercado Sonorita, ¿sí? Yo como sacerdote al culto, yo al menos particularmente, no lo recomiendo. ¿Sí? Los días más comunes de la Santa Muerte. ¿Sí? Esa es otra cosa muy importante. ¿Sí? ¿Qué día es el día de la Santa Muerte? ¿Tú te has preguntado? Es que mucha gente pone varios días. Pero el específico no. No sé yo cuál sea. Pues es que no hay. O sea, ¿cómo? No hay. O sea, ¿cómo? No hay y sí hay. ¿Sí? No hay un día en específico que sea una fecha especial donde se celebre el culto a la Santa Muerte. ¿Sí? Esotéricamente, la Santa Muerte está representada en la carta número 13 del tarot. Ajá. Entonces, todos los esotéricos lo que hacemos es que le rendimos un homenaje cada 13 de mes. ¿Sí? En estos lugares que ya he mencionado, el día que inauguraron, el día que abrieron oficialmente, ese es su día de fiesta. ¿Sí? Yo espero que más adelante, pegados a la fecha a las fiestas de noviembre, vamos a tocar este tema.
Porque mucha gente cree, ¿sí? Yo lo respeto como tal. Para mí el culto es todos los días, no es un día en especial. Claro. ¿Sí? Pero cree que es el 1 y el 2 de noviembre. Y no. Ese día se celebra el Día de los Muertos, en homenaje a todos los seres, nuestros familiares, que se han ido y que regresan. Entonces, el 1 y el 2 de noviembre es el Día de los Santos Muertos Difuntos. No es el Día de la Santa Muerte. Eso lo tocaremos después porque está muy complicado, hay mucha resistencia, pero sin embargo, bueno, llamémosle que el día donde más se celebra el culto a la Santa Muerte es el 1 de noviembre y el día 2. Ok. Pero no es el Día de la Santa Muerte. Hay quienes dicen que es el 15 de agosto. Ajá. ¿Sí? Hay quienes dicen que es el primer viernes de marzo. El primer viernes de marzo, ¿sí? No es el Día de la Santa Muerte. El primer día, viernes de marzo, ese lo trabajamos las personas que tenemos templos de la Santa Muerte. Y ese día nosotros tenemos que hacer un homenaje a nuestra deidad, el primer viernes de marzo. Pero eso es para las personas que tenemos templo de curación. ¿Sí? Entonces, específicamente, no hay. No hay día. Como tal, ¿no? Y obviamente, como nuestro calendario es romano y es católico, pues menos vamos a encontrar ¿Cuándo? que ponga que el día tal del año sea el día de la Santa Muerte y que tú nazcas y que de nombre te pongan Santa Muerto. Ah, pues nada. ¿Verdad? O Va a Santa estar muy Muerta. interesante Exacto. esto. Vas. Ok, vamos con nuestra última preguntita del tema del día de hoy. En conclusión, ya para terminar el tema, ¿la Santa Muerte es real? ¿Es ficción? ¿Tú has visto a San Judas Tadeo? No. Sin embargo, Está- hay mucha gente que tiene culto y que tiene fe a San Judas Tadeo. Sí, claro. ¿No? San Judas Tadeo, mucha gente lo sabe, y para los que no lo sepan, es el hermano de Jesús, o fue el hermano de Jesús. Hay quienes dicen que fue la representación de Jesús, que fueron gemelos, ¿Tampoco? y hay gente que cree. Entonces, sin embargo no lo vieron, sin embargo nunca lo han visto, sin embargo San Judas Tadeo nunca ha venido a esta tierra. Dicen que existió, dicen que hubo, dicen que estuvo, pero la Iglesia Católica lo tiene reconocido, aceptado y lo veneran y lo promocionan y tiene hasta marketing, porque es el Señor de las causas imposibles. Ok. Entonces no es Dios. No es Dios el que hace las causas imposibles. No es acercarnos a Dios, porque en la Biblia en ningún momento dijo que te acercaras a San Judas Tadeo. Pero sin embargo, bueno, respeto a todas las creencias, a todas las religiones, buenas o malas. Claro. A lo que yo refiero es, ¿has visto a Satanás? No, gracias a Dios. ¿Ha venido Satanás a la tierra? Gracias a Dios, no. ¿Sí? ¿Existe Satanás? Yo no quiero dudar de la existencia de Dios. Creo en Dios y tengo fe en Él. Y Dios existe por la fe que se le tiene. Porque nadie lo ha visto. Nadie ha visto a Dios. Y yo creo que cuando lo veas, pues ya no lo puedes venir a platicar, ¿no? Ya cuando lo conocemos, pues ya no podemos venir. Yaranche. Sin embargo, te voy a decir, la Santa Muerte existe porque la gente le tiene fe, porque la gente le rinde culto y porque la gente cree que existe la Santa Muerte. Mientras haya en el mundo una persona que le tenga fe a la Santa Muerte, entonces te puedo decir que no es ficción, que es real y la Santa Muerte existe. Ok, pues hemos terminado ya nuestras preguntas del día de hoy. Damos por cerrado nuestro tema. Muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos, hermano? Pues anunciarles, hermanos, que ya estamos, ya sacamos la revista. Es de distribución gratuita. Habíamos hecho la dinámica de que en nuestra página nos hicieran el favor de darnos me gusta, de seguirnos, y a todas las personas se las íbamos a regalar, se las íbamos a enviar a sus cuentas de correo.
Sin embargo, tenemos problemas con Facebook, me ha bloqueado, dice que es spam, por estar copiando y pegando, copiando y pegando, copiando y pegando, porque fueron el día que se anunció esta dinámica, nos llegaron más de 300 solicitudes y pues estarle dándole las gracias, contestando y enviándole el link de descarga, y Facebook nos los está manejando como que es spam. Entonces, lo que vamos a hacer, la vamos a poner en un servidor, y lo que vamos a enviar entonces vamos a publicar en los grupos el link donde le puedes hacer clic y lees directamente la revista. Ya no tienes que descargar. Está el número 1, chéquenla, está muy interesante. Está muy buena, la verdad. Muy interesante, yo creo que es una bendición, y va a ser una bendición, porque de igual forma en las transmisiones estamos llegando a gente de otros países que nos están pidiendo porque quieren saber, quieren conocer la verdadera información, lo que es realmente el culto. También estamos ofreciendo, yo en lo particular, una experiencia muy bonita, que es un ritual. Es un ritual en línea para que puedas tú. Tengo dos, pero tengo muchos, vamos a hablar rápido de dos. El de inicio al culto, que ya lo habíamos platicado la semana pasada, todo lo que se necesita y cómo debes hacer para poder activar tu altar, activar tus dijes, tu imagen, cómo debes orar, etcétera, etcétera. Estamos ofreciendo el ritual de morir y renacer con la Santa Muerte. Es un ritual muy bonito, muy bello, son 2 horas, es en línea directamente, ¿sí? Y pueden informes en mi página de Arcano 11 Brahid para todos los que estén interesados. Es un ritual en línea, te toca 2 horas, ¿sí? Y es renacer y morir, o sea, soltar el pasado y ser una nueva persona. Ah, qué bonito, qué bonito. Con la Santa Muerte, ¿sí? Ok. Después, como último, quiero decirles que a la gente que entre a mi página, la gente que entre a mi página y nos solicite tanto el ritual de inicio de culto como el ritual de morir y renacer con la Santa Muerte, les vamos a regalar, les vamos a enviar por correo totalmente gratis su protección y su costalito de la abundancia, que es este que tenemos aquí. ¡Ay, qué bien! Este tiene la mano de Fátima, ¿sí? Este costalito es tu protección, entonces totalmente gratis a las personas que entren y tomen el ritual. Ok. Porque esos rituales con mucho gusto. Muy ¿sí? bien. Bueno, por anuncios y tus anuncios. Bueno, yo recuerdo que soy Valentina Tarot, tarotista, guía espiritual y maga de magia blanca, ¿vale? Les ofrezco lecturas más profundas con consulta, ¿vale? Para la gente que realmente quiera saber más sobre su relación, sobre una persona que se fue, algún familiar, alguna enfermedad, algún trabajo, ¿vale? Con mi tarot lo podemos ver. Déjenme a quien le interese un inbox, ¿vale? Yo les voy a pasar la información, los costos, la dinámica y todo, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto vamos a dar por terminado este tema. Perdón, es un tema un poco extenso. Lo quise sincronizar, sintetizar, perdón, brincándome muchas cuestiones. Con mucho gusto les podemos dar mayor información. Dentro de la revista vamos a estar tocando ese tema más desarrollado. Claro. Vamos a ir tocando artículos, investigaciones y todo, y ya quede para que ustedes tengan la información, conozcan el culto, y los que ya estén en el culto puedan tener los argumentos para cuando inclusive sean atacados. Exacto. ¿Sí? Por los hermanos y hermanas de otras religiones y otra gente que a nosotros nos tacha de peligrosos, hasta de ridículos, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a tocar por este tema y el tema de la siguiente semana. Ok, ¿cuál es el tema de la siguiente semana? Lo que todo el mundo está esperando,
¿sí? Lo que mucha gente nos comenta, nos pregunta, ¿sí? Y ya lo vamos a tocar porque yo los quería aguantar un poquito más, pero lo vamos a tocar. El tema de la próxima semana: rituales blancos y negros con la Santa Muerte. Tras. ¿Son o no son? Ok. Rituales Está muy blancos, bueno. rituales blancos y rituales negros con la Santa Muerte. ¿Cuáles son de ella y cuáles no ¿Y cuáles? son? Nice. Y cuáles no se utilizan. Para todos aquellos que digan, me hicieron brujería con la Santa Muerte. En el próximo programa Lo vamos a ver. lo vamos a analizar. Les recordamos, chicos, que el programa es todos los días jueves a partir de las 9 de la noche con la servidora Valentina Tarot y el hermano Arcano 11 Brajid. Todos los días jueves, no se lo pierdan, nuevamente entre semana en cada uno de nuestros perfiles. Yo tengo transmisiones en vivo regalando algunas lecturas de tarot, y el hermano publica información, publica lo de los rituales, publica varias cosas, la revista, el libro y todo eso. Vale, chicos, damos por terminado el programa del día de hoy. Claro que sí, mucha bendición, gracias hermanos de todo el mundo que nos están viendo. Agradecemos ese tiempo que nos han dedicado. Para nosotros es de gran bendición. Espero para ustedes sea de mucha información, les sea valiosa estas investigaciones que hacemos nosotros toda la semana para poderles traer calidad, información veraz, datos suficientes y cosas reales. Gracias, muy buenas noches, muchas bendiciones, mucha luz para todos ustedes. Muchísimas gracias, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Me voy para el otro lado del estudio para terminar el video. Cuídense mucho, chicos. Bendiciones. Bendiciones.